Para finalizar con esta primera ronda de intervenciones, tiene el uso de la palabra el senador Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Antes de mencionar algunos hechos relevantes de la política económica de este gobierno, sí quiero señalar y destacar que me sorprende la capacidad de improvisación, de mentiras, de calumnias y de cinismo de algunos miembros de la oposición para calificar este gobierno. Lo hacen sobre las rodillas buscando una debilidad política para atacar a un gobierno que ha sido exitoso, y se les olvida el pasado de las administraciones recientes del gobierno de la República, los fracasos del PAN y del PRI en el gobierno en materia de seguridad, en materia de desigualdad económica, de explotación de la clase trabajadora de este país, y siguen sustentando y ampliando y repitiendo las mismas mentiras. En la apertura del periodo de sesiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su cuarto informe de gobierno, en el que se destacan los resultados de su administración durante este periodo. Sin embargo, en materia económica hay puntos adicionales a los que vale la pena profundizar para que se lo graben bien aquellos detractores de la realidad nacional y para identificar los logros y prepararnos para el futuro. Ante el contexto internacional de vulnerabilidad que la pandemia de COVID-19 generó, observamos en muchos países inestabilidad en las principales variables macroeconómicas. Esto hizo más necesaria la intervención estatal para proteger a las familias de los choques transitorios que tenían sus ingresos por el cierre temporal de empresas, las restricciones sanitarias y la incertidumbre de las condiciones. Ya quisiera haber visto esos gobiernos anteriores en plena época de crisis sanitaria mundial y de un desequilibrio político también internacional. El gobierno de México se destacó por su compromiso y sus resultados respecto a la reactivación económica, el fomento al empleo y el fortalecimiento del mercado interno para superar esta contingencia. Ejemplo de ello es la nueva política salarial centrada en aumentar el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Un dato es revelador y contundente. A pesar del contexto internacional desfavorable, el salario promedio de cotización verídico ante el Instituto Mexicano del Seguro Social aumentó más de 5.2% en términos reales, una recuperación que no habíamos visto en todos los sexenios anteriores, en términos reales. Es decir, una recuperación gradual pero constante de los salarios y de los ingresos de la clase trabajadora de este país, que es la que genera la riqueza. De igual forma, esta estrategia ha dado prioridad al compromiso que esta administración tiene con los más desprotegidos. Por ello, los incrementos al salario mínimo estos 4 años han representado un crecimiento de casi 70%, que no habíamos visto en los sexenios anteriores, aumentando la protección de las personas trabajadoras con menores ingresos. Datos reales, contundentes y hechos concretos. La pronta recuperación posterior a la pandemia se la debemos en principal medida a las acciones implementadas para la creación de empleos productivos, permanentes y bien remunerados, con garantías de respeto a sus derechos. Este resultado, compañeras y compañeros senadores, también es producto de nuestro acompañamiento a la política de recuperación que el presidente mismo trazó desde el inicio de su administración. Me refiero también específicamente a la reforma en materia de subcontratación, que aquí en este Senado de la República aprobamos, de acuerdo con el Banco de México. A partir de las reformas del año 2021, se impulsó el crecimiento de los salarios gracias a la formalización de los empleos, que hoy ya rebasan los 4 millones de trabajadores en este nuevo sistema de las relaciones de producción. Más de 21 millones de trabajadores están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Alrededor de 623,000 más antes que la pandemia de COVID-19 y el punto más alto en los últimos 79 años de la historia del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La reactivación de la economía ha pasado por impulsar las cadenas productivas también, no solo a nivel nacional, sino a nivel local, por medio del apoyo financiero a microempresas familiares, así como de capacitación a distancia en el trabajo, con el objetivo de incrementar sus competencias, habilidades y conocimientos. De este modo se propicia y se ha propiciado el incremento en la productividad y la competitividad de nuestro país. Igualmente reconozco y celebro el avance de la actual administración en el reordenamiento de la actividad minera, una actividad fundamental para nuestro país que hoy ya representa el 10% del Producto Industrial Bruto del sector industrial. Los datos del cuarto informe indican también que los avances en exploración en este sector, en explotación y comercialización han ascendido. Y a diferencia de los sexenios anteriores, centrados en las grandes empresas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador también ha impulsado a la pequeña y mediana minería. En términos de transparencia, se fortaleció la información de la operación y los resultados de las actividades mineras y también sus actividades fiscales y económicas. Gracias a todas estas nuevas herramientas hemos avanzado, compañeras y compañeros, y no debemos cegarnos por posturas ideológicas o políticas para reconocer la realidad y la transformación de nuestro país. Se continúa con la política de no otorgar en materia minera ninguna concesión y, sin embargo, es muy importante que el Estado sepa y conozca los recursos estratégicos con los cuales cuenta para el futuro. Por último, es muy importante destacar un logro del presidente López Obrador, que nos ha beneficiado a todas y a todos: la estabilización de la inflación y de la economía nacional, que han permitido, así como del tipo de cambio, avanzar en la marcha de la recuperación económica nacional. La estrategia de subsidio al precio de los energéticos ha mantenido el componente subyacente de la inflación bajo control. La atención que se ha puesto el presidente al control inflacionario es muy buena noticia para las familias mexicanas, pues la inflación también ha sido llamada el impuesto a los pobres, porque las personas más desfavorecidas son quienes padecen en mayor medida los incrementos de los precios. A nivel mundial, la inflación anda alrededor del 15%. México está alrededor de la mitad de este nivel de crecimiento de la inflación. En suma, y para terminar, pocos gobiernos como el del presidente López Obrador han conseguido estos buenos resultados en el contexto de la inestabilidad económica y política mundial. Aún quedan más de 2 años de resultados y de poner en el centro de las decisiones económicas a las y los mexicanos. Con estas medidas se demuestra que el presidente entiende que lo más importante de una economía son las personas. Así se ha hecho durante estos 4 años. Por eso, hoy más que nunca es importante reafirmar que los avances y logros de la política económica en este proceso de transformación han contribuido sin duda a reducir la desigualdad social y a mejorar las perspectivas de recuperación del crecimiento nacional. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.